Buenas a todos, mi nombre es Iván Llanes y yo les voy a explicar lo que serían los tipos de alcances de la investigación. En este contexto empezaríamos hablando primero de lo que sería el área del contenido del tema. Y en esto podemos encontrar cuatro factores que serían el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Para empezar, iniciaremos con el que sería el tema del exploratorio. Entonces entraríamos a saber de qué es. Y este es el primer nivel de investigación que se aplica cuando un problema no ha sido lo suficientemente analizado y existe muy poca información sobre él. Entonces su finalidad es conocer de manera general y abrir un camino de estudios posteriores a posteriores estudios mucho más profundos. Un ejemplo que podría ser cotidiano en este tema sería analizar por qué ha aumentado la ansiedad de los jóvenes en la ciudad de Santa Marta sin que exista estudios previos claros sobre el tema. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de este? Sería identificar variables relevantes, formular preguntas más precisas, generar hipótesis preliminares y delimitar el problema de investigación. En estos tienen unas características que serían los métodos típicos, tipos de datos y preguntas de ejemplo. En los métodos típicos, entonces serían normalmente utilizados las entrevistas abiertas, grupos focales, revisión bibliográfica y observaciones directas. En los tipos de datos, principalmente cualitativos, o sea, opiniones, percepciones o experiencias que hay. Y pregunta ejemplo sería, ¿qué factor podría estar influyendo en el aumento de la ansiedad de los jóvenes? Esto pasamos al tema del descriptivo. Entonces, en este podemos decir que busca detallar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno. No explica causas, pero sí permite conocer características, frecuencias, distribución y perfiles. El ejemplo cotidiano de esto es medir cuántos estudiantes presentan ansiedad, qué edades son más afectadas y cuáles son los síntomas mucho más frecuentes. El objetivo siempre va a ser especificar propiedades y características, medir variables de manera sistemática y establecer perfiles o patrones. Podemos hablar que sus métodos típicos son encuestas estructuradas, cuestionarios de estudio de observación, análisis de estadísticos básicos. En los tipos de datos podemos ver que normalmente son cuantitativos principalmente, aunque también puede incluir alguno que otro cualitativo. Y la pregunta, ejemplo, sería ¿cuál es el nivel de ansiedad de estudiantes universitarios de Santa Marta? El siguiente tema sería con el correlacional. Y en este podríamos hablar que examina la relación o asociación entre dos o más variables. Permite saber si cuando una variable cambia, la otra también lo hace, pero no determinas la causa o el efecto de esta. El ejemplo cotidiano de esto sería relacionar las horas diarias de uso del celular con los niveles de ansiedad en los jóvenes. Un ejemplo, o los objetivos sería determinar el grado de la relación entre la variable y predecir el comportamiento a partir de estas asociaciones que hay. Ahora, las características serían, en los métodos típicos normalmente se encuentran encuestas estructuradas y análisis estadístico. En los tipos de datos normalmente o principalmente son los cuantitativos y la pregunta ejemplo sería, ¿existe relación entre el uso excesivo de celular y los niveles de ansiedad? Con esto pasamos al último que sería el explicativo. Y de este podemos decir que es el nivel de investigación más profundo. Busca explicar qué ocurre un fenómeno y cuáles son las causas de este. Intenta establecer relaciones de causa y efecto entre todas las variables. El ejemplo cotidiano sería determinar si el uso prolongado del celular provoca directamente un aumento en los niveles de ansiedad. Los objetivos de este sería identificar las causas de un fenómeno, comprobar las hipótesis o explicar relaciones causales. Tendríamos como características de métodos típicos normalmente utilizados serían las entrevistas abiertas, grupos focales, revisión bibliográfica, observación directa. Y los tipos de datos principalmente son los cualitativos, o sea, o las opiniones o las percepciones o las experiencias que tengan las personas. La pregunta ejemplo es, ¿qué factores podrían estar influyendo en el aumento de la ansiedad de los jóvenes? Aquí podemos analizar lo que ya sería un cuadro comparativo entre cada una. Entonces, explicando lo que sería ya el alcance. En la parte de arriba tendríamos el objetivo, las preguntas, la metodología y el tipo de datos. Entonces, empezando con el exploratorio, podríamos hablar que busca, su objetivo es explorar y conocer un tema poco conocido.
la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué aspectos existen? O sea, ese es el tipo de pregunta en el estudio exploratorio. La metodología sería encuesta abierta, grupos focales y revisión, como hablamos anteriormente, y los tipos de datos cualitativos, o sea, preliminares. En el descriptivo, o como lo dice el nombre, busca describir las características y las magnitudes de este. Entonces, las preguntas principales que hay es ¿cómo es? O qué proporción tiene tal cosa. Normalmente la metodología de estas son encuestas o observaciones sistemáticas. Y esto ya serían más cuantitativos, o sea, datos estadísticos. El correlacional busca identificar y las asociaciones entre algunas variables. ¿Cómo serían las preguntas de este? ¿Se relacionan tal cosa o tal cosa, en este caso A y B, y cómo? La metodología sería encuestas cualitativas y análisis correlacional. Y como el tipo de datos, obviamente, es cuantitativos. Y el último sería el explicativo, que busca determinar causas y efectos. Entonces las preguntas serían, ¿por qué ocurre X cosa? ¿O qué causa X cosa? En la metodología podríamos hablar que se usa más lo que serían experimentos o estudios mucho más de regresión multivariada. Y por último, el tipo de datos serían los cuantitativos, o en este caso, los más mixtos, más que todo. Conclusión. Los alcances de investigación representan diferentes niveles de profundidad en el estudio de un fenómeno. Generalmente se inicia con un enfoque exploratorio para conocer el problema y luego se describe. Posteriormente se analizan relaciones entre las variables y finalmente se explican las causas. La selección de alcance depende del objetivo del estudio. El conocimiento previo existe y el nivel de profundidad que se desea o que se llega a alcanzar. Con esto es todo. Gracias por su atención.